A finales de los años 60 hay un movimiento enormemente potente que cambiaría para siempre la historia del cine. Se llama el nuevo cine latinoamericano, lo que dio por llamarse el nuevo cine latinoamericano. Ahí hay una figura señera y fundamental que dirigió una película convertida desde entonces en un clásico, que es El Chacal de Nahuel Toro. Esta película fue dirigida por Miguel Itín, nuestro invitado de hoy en Cinema 20.1. Un cineasta que además pasó buena parte de su vida en nuestro país, realizando películas memorables como Actas de Marusia, La vida de Montiel, El recurso del método, posteriormente hacia El Cine del Cóndor, Sandino, hasta llegar a su última, más bien a la más reciente película, que es Allende en su laberinto, en torno, por supuesto, a Salvador Allende, una figura con la que estuvo estrechamente relacionado desde que él era muy joven. La verdad es que es un enorme honor tener a una figura como Miguel Itín, que es prácticamente el sinónimo del cine latinoamericano o de lo que significa la construcción del hombre latinoamericano dentro del cine. Vamos a platicar con él el día de hoy. Me gustaría mucho centrarme... Sí, maestro. Quiero darte emocionado las gracias por la presentación que hiciste. No, me parece... Y si me dijiste que tenía un poco cara de angustia fue porque sentí el peso de la historia encima. Es que usted es la historia. A través de tus palabras sentí el peso de la historia y verdaderamente la emoción fue muy fuerte. Muchas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos aquí en Cinema 20.1, porque más el pretexto es la entrega de la medalla de la Cineteca Nacional, que nos parece un honor, bueno, más que merecido, y a alguien que ha dado tanto, como decía hace un momento, por la construcción del cine latinoamericano. Y justo en eso me encantaría centrarme en estos tiempos, después de aquel 11 de septiembre fatídico del año 73, donde tras la muerte de Salvador Allende, usted viene a México, que es un momento que me parece muy entrañable, que supongo que abarca como no solamente muchas emociones, sino la llegada de un cineasta que de alguna manera va a ser un trabajo enormemente importante en México. Cuéntenos un poco de ese 73 que lo hace llegar acá. Bueno, tuve la suerte de que llegáramos a México y aquí fuéramos recibidos con la solidaridad y con la amistad de los mexicanos y de los cineastas, quienes verdaderamente me recibieron, me abrieron los brazos y me dieron la oportunidad de seguir trabajando en lo que ya venía haciendo en Chile, que era desde El Chacal de Nahuel Toro, es decir, el hombre en el campo sometido, analfabeto, que es finalmente condenado a muerte, y luego seguía la trilogía con La Tierra Prometida, que está filmada, en la que ya el campesino ya no es un hombre analfabeto, sometido, sino que se revela y comienza a luchar por tener un espacio y una independencia. Y ese mismo personaje, finalmente, es el de Actas de Marusia, que ya no es un campesino que se basa solamente en la intuición, sino que ya ha roto el cordón umbilical con lo que es el terrateniente, la mirada del campesino hacia Dios, sino que Dios es el sindicato, es la agrupación, es la fuerza y es la revolución. Entonces, pues allí completé realmente en forma prodigiosa la trilogía que la había pensado hacía mucho tiempo en Chile, y la terminé, claro, en otro Chile más grande y más inmenso, que es la América Latina, y que es México y que es Chihuahua. Exactamente. Esa generación de cineastas de la que habla, que lo recibe en México, es gente para nosotros tan notable como Felipe Casals, Arturo Ripstein, Humberto Hermosillo, Sergio Oljovich, Alfonso Arau, es decir, un momento muy potente para el cine mexicano durante el gobierno de Luis Echeverría, que bueno, por muchas críticas que hemos hecho a ese presidente, significa probablemente muchas cosas malas, pero también un enorme impulso al cine en ese momento de su llegada y un enorme apoyo también al exilio chileno en aquellos años 70. No, sin duda, absolutamente. México se destaca por haber sido uno de los países más solidarios con los chilenos, y además que permitió que cada uno de los que llegaron aquí a Chile siga haciendo su trabajo y su profesión, cosa que es muy importante para el exiliado porque prolonga la vida. Y en cuanto a lo que tú dices, efectivamente, Rodolfo Echeverría hacía una gran labor. Que era el hermano de Luis Echeverría, que era el director del Banco Cinematográfico. Al frente del cine, y que no conocimos, ni conocí yo, pues, censura. Y efectivamente, mi hermano de generación y de amistad profunda, Felipe, Arturo, Jaime Humberto, Jorge Fons, es decir, la lista
es muy grande, de amigos y compañeros por los que luchamos todos juntos por construir un nuevo lenguaje, una nueva forma de ver el mundo y la vida, de retomar lo que había sido la gran tradición prehispánica y agregarle entonces la tecnología a la tradición, también la modernidad, y hacer un cine distinto. Ni el cine de Hollywood, ni el cine de Europa, el cine de América Latina. Ciclos, retomando los ciclos de la historia que siempre inconclusa de nuestra vida, pero siempre ligado al hombre, a su destino y a la proyección de la posibilidad de aportar a la construcción de nuevas formas societarias. Entonces el cine tenía un motivo y un sentido. Y por eso que esta generación, entiendo, y en nombre de ella realmente, como parte de ella, recibo este homenaje y esta medalla. Yo creo que su vigencia se basa justamente en el compromiso con el hombre y con la historia americana y con haber entregado formas estéticas distintas, que yo resumo en una frase: la estética inconclusa, porque es parte también de una historia que no ha concluido. Esta estética inconclusa de la que habla, me llama mucho la atención que lo diga de esa manera, viendo esta primera película mexicana, que es Actas de Marusia, que tiene una puesta en cámara, una puesta en escena enormemente virtuosa, ¿no? Donde el movimiento de la cámara respecto a esta situación coral, esta huelga de mineros chilena filmada en México, digo, resulta, la verdad es que un portento visual y una gran construcción enormemente compleja en cada plano. ¿Cómo hace eso? O sea, es decir, ¿por qué hablar de una estética inconclusa cuando el resultado formal y el resultado temático y la potencia temática se convierten en algo muy potente? Porque por una razón muy sencilla, porque yo siempre veo mis películas como parte integral de todo un movimiento y de otros filmes que se realizaban al mismo tiempo. Es decir, alguna vez he dicho, lo repito, que si se pusieran en una pantalla un rollo y otro y otro y otro de distintas películas de esa época, parecerían una sola misma. Y claro, la visión visual tenía muy presente a Rivera, tenía muy presente la estética de Rivera y de los muralistas, naturalmente, y la poesía potente de Neruda. Y claro, fui componiendo estos movimientos grupales, este movimiento colectivo, en base justamente también tomando como antecedente la tradición de la estética de América Latina, la forma de ver. El Siqueiros que dice: yo abandono el caballete para pintar en los muros. Entonces en los muros se pinta de una forma completamente distinta, diferente. No hay planos y contraplanos y ese tipo de... También en el cine, y ese tipo de cine encerrado en los estudios. Tenemos la naturaleza, tenemos el hombre, tenemos la gran problemática y tenemos los grandes movimientos sociales. Si usted mira y ve, yo estudié mucho, Rivera, Siqueiro. Pero también Orozco, el Indio Fernández y Gabriel Figueroa. Sin duda, porque pienso así que nuestros cielos cinematográficos no serían lo mismo sin la mirada y la fotografía de Figueroa, que es insondable. Y el Indio Fernández, don Emilio, en sus primeros filmes, sin duda que fue un aporte justamente también al movimiento, a la coralidad, y hay allí sin duda la presencia de la pintura de los grandes muralistas de la época y de los grandes músicos que compusieron en una sola nota una sinfonía. Y digo yo, pues, ¿qué es el plano secuencia en Actas de Marusia? Pues hay presentación, desarrollo y desenlace en el mismo plano. De ahí que la configuración y la presencia del hombre dentro del cuadro es completamente distinto. Es parte de una coralidad, pero es también el protagonista y el corifeo. Es decir, también hay desde la tragedia griega. Entonces, con todos esos elementos, claro, compusimos una estética distinta, diferente. ¿Y por qué lo digo inconclusa? Porque hemos seguido proyectando en otras películas partes también de esta historia. Si usted dice, bueno, pues el Chacal de Nahuel Toro, yo le digo Las Poquianchi, y digo el Castillo de la Pureza,
y entonces digo Lucía de Humberto Solá, y entonces digo el recurso del método, y usted extiende de aquí. Esto sí implica, todos estos elementos estéticos, implica que fuimos una generación, somos una generación distinta que aportó al cine universal. Cosa que no lo vieron, y no lo han visto todavía, la crítica formal, que siempre intenta comparar estos filmes con los filmes o la profundidad psicológica de Bergman, que no es negable, es apreciable, pero es que somos distintos. O sea, venimos de una historia que fue inconclusa. Sí, desde la historia prehispánica, nuestra historia, a la historia de las primeras independencias, a la segunda independencia, a los intentos de socialismo, a los intentos de capitalismo, neoliberalismo, todos han sido ciclos inconclusos. Son una gran espiral histórica que no termina de encontrar su propia identidad, y el cine forma parte de ello, no son un fenómeno distinto. Mencionaba algo que igual me voy a regresar un poquito, el compositor de la música, ¿no? Digo, y haciendo este símil justamente con la construcción cinematográfica. Pero en Actas de Marussia, justamente, que eso es algo que nunca le he preguntado, Mikis Theodorakis, el gran compositor de Zeta, de Costa Gabras, de las películas de Kakoyanis, como Sorba el Griego, Las Troyanas, etcétera, Electra, es el compositor de la música de esta película. Sí. ¿Cómo fue? Porque aquí estaba exiliado mi gran amigo, hermano, que ya, bueno, partió hace un tiempo, no mucho, se fue por el mar, Ángel Parra. Y Ángel estaba aquí exiliado también. Y entonces a Miki, él le tocó la música. Él, en nuestra casa, agarraba su guitarra y cantaba. Él no componía. Digamos, él era un intérprete, digamos, con la guitarra, con su voz, que era portentosa. Pero necesitaba una música que era coral y de alguna manera barroca. Y sin duda que se emparentaba con la tragedia griega, porque el muralismo y las imágenes de Actas de Marussia también están impregnadas de la tragedia, de la tragedia griega. Entonces, pues Miki tomó estos elementos del folclore y del aliento chileno cantado por Ángel, que en una parte de la película también lo canta, y compuso entonces una música que verdaderamente es muy bella. Exactamente, pues bueno, ahí hay una probadita de Actas de Marussia, una película fundamental, no solamente por la potencia temática y formal, que ya platicábamos un poco acerca de ello, sino también, siempre pienso que es una película mexicana, pero también es una película chilena, y ahí está otra vez como este entrecruzamiento entre estas cinematografías afines e inconclusas, como dice el maestro Litín. Vamos a seguir platicando con él aquí en Cinema 20.1. Estamos platicando aquí en Cinema 20.1 con el maestro cineasta enorme, Miguel Litín. Estábamos justamente platicando de Actas de Marussia. No lo dijimos, en su momento fue una película nominada al Oscar. No es la única nominación al Oscar de una película del maestro Litín. Alcino y el Cóndor también fue nominada años después. Aquel año de aquel Oscar, Dersu Sala de Akira Kurosawa es la película que gana. Sin embargo, usted estaba preparado por si ganaba. Me lo contó alguna vez, por si ganaba el Oscar esa noche. Sí, claro. Estaba preparado con una carta. Sí, una carta que me entregaron compañeros de la resistencia chilena con la misión de que si tenía la oportunidad, y yo estaban seguros que así iba a ser, yo leyera la carta para que el mundo entero se enterara de lo que estaba ocurriendo en Chile y de la lucha que ellos representaban para derrocar a la dictadura. Entonces en mi smoking, que me había comprado Incine, pues llevaba ahí la carta y estaba listo para leerla. Aunque yo tenía la sensación clara, y llamé a mi familia, a él y a los niños, y le dije, no, todo respira Kurosawa aquí, y es natural, y a mí me gustaría que ganara Kurosawa. Porque en definitiva el objetivo estaba cumplido, porque habíamos armado tanto revuelo, y además Actas de Marussia armó un revuelo enorme en los Estados Unidos también. Y a última hora a mí me dieron la visa para ir a la conferencia de prensa, donde nuestra presencia fue de gran éxito, tanto así que incluso Rodolfo estaba seguro que nosotros habíamos ganado. Entonces, estábamos en el momento en que salió una señora
y abrió el sobre y dijo que era Kurosawa, pues Rodolfo entendió que éramos nosotros y se paró. Yo lo otro agarré y le dije, no, siéntate, no, nosotros no somos. Pero me contó también alguna vez que en Chile las teles se apagaron en ese momento. Se apagaron completamente, no se transmitió. Esa parte no se transmitió. Es que si hubiese leído la carta, se habría enterado en el mundo, pero no en Chile. Entonces, de tal manera que se creó incluso, se creó toda una leyenda. Y hay muchos lugares del mundo donde creen que ganamos el Oscar y que ponen en mi biografía, dice, ganador del Oscar por actas de Marussia. Y bueno, todo eso ocurrió, fue un fenómeno producto de todo el movimiento que produjo la película y lo que se produjo en Cannes también con el hecho inédito, que pasado mucho tiempo yo lo cuento, porque así fue que nosotros ganamos el premio de mejor director compartido, y que por un problema ahí del jurado, y de un jurado que no quiso votar de nuevo porque eran 2 ex aequo, bueno, problemas técnicos, se paró y se fue, la secretaria tomó nota y nos dejó fuera, y eso fue, protestamos sin duda. Carlos Fuentes se enojó mucho. Carlos Fuentes era el embajador de México en Francia y había ido justamente esa noche para la ceremonia, porque le habían avisado oficialmente, se molestó mucho, pero así ocurrió, y esa historia no escrita es una historia que la empiezo a contar ahora, porque es verdad, es cierto, y yo en ese momento no quise hacer aspavientos de nada, porque iban a pensar que era como una excusa. Claro. También se mintió en eso mucho, porque vieron en Actas de Marussia algo muy poderoso, y la United Press hizo un cable que incluso publicó acá y en todas partes, en que yo fui descalzo a la entrega, a la presentación de la película, tratando de ridiculizarnos, tratando de... Cosa que era falsa. Totalmente, pues imagínese usted, era una calumnia tonta, más torpe, que no duró un segundo, pero todo eso se hizo para bajar el perfil, porque nosotros significábamos de alguna manera, en ese momento, una dura competencia. Comenzábamos a hacer la gran posibilidad de que el cine latinoamericano, no solo por esta película, sino por todo lo que significa el movimiento, de ser, apoderarse nuevamente, y llamémoslo así, de lo que es la atención del latinoamericano sobre su cine y sobre la distribución, que usted sabe que estaba en manos de los monopolios americanos. Entonces, bajarle el perfil era de alguna manera una necesidad de ellos, no solo con esta película, sino también con otras similares de este movimiento. La mención de Carlos Fuentes me hace pensar, brincándome a propósito a Alejo Carpentier y el recurso del método, que me parece otra película fundamental, en llegar a Gabriel García Márquez y La viuda de Montiel, que es una película también, digo, profundamente mexicana y profundamente latinoamericana y profundamente colombiana y venezolana y cubana a la vez. Una película que filma en Tlacotalpan. Yo creo que es de Tlacotalpan, ¿eh? Es una película tlacotalpeña. Totalmente, ¿eh? Yo creo que a mí me gustaba mucho. Yo íbamos con nuestra familia, con la L, los niños, y con nuestro amigo muy querido, Jorge Sánchez, quien nos mostró, él nos descubrió. Que es veracruzano, además. Claro, es de Córdoba. Y encontramos Tlacotalpan, y esto fue deslumbrante, porque había quien, eso se navegaba en ese momento, no había puente, se llegaba por el río Papaloapan, el río de las Mariposas, donde navegando por él Neruda se enfermó de melancolía, lo escribe, navegando por el Papaloapan, me enfermé de melancolía. Qué maravilla. Bueno, pero llegamos ahí con la alegría de conocer ese pueblo, que todas las casas estaban pintadas de distintos colores, las mesas estaban servidas, los retratos puestos en las paredes, todo estaba como que iban a llegar los dueños de casa a instalarse allí, como que el tiempo no hubiese transcurrido. Y había una sola fábrica, que era una fábrica de helados, que era maravilloso, porque eran unos helados deliciosos. Y ahí se me ocurrió a mí, primero que nada, existe un antecedente de un cortometraje que se llama Crónicas de Tlacotalpan, que está producido por el Centro de Producción de Cortometraje. Claro. Y es muy, me gusta mucho, lo amo mucho. Y luego hice entonces, basado allí en el conocimiento de la gente, del lugar, de conocer cada calle, recorrer la viuda de Montiel.
Que además hay que decir, bueno, su relación con García Márquez, una relación de amistad larga, que además lo vuelve una celebridad mundial, me parece que por este libro que es posterior, que es La aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile. Que bueno, es, eso tiene un eso motivo. Es después, ¿no? Claro, eso tiene un motivo. Ese libro también se hizo para divulgar la fuerza de la resistencia chilena y las debilidades de la dictadura. Y por eso justamente que el haber tenido un éxito mundial y que se sigue leyendo en todas partes del mundo, constituye un aporte en ese sentido, el conocimiento de la lucha de los pueblos y de los derechos de la democracia, y que la fuerza y la voluntad de los individuos puede realmente derribar las mayores fuerzas de la dictadura. Pero cuénteme un poco de esta relación justamente literatura-cine, que tiene que ver mucho, evidentemente, con la vida de Montiel, que además es un cuento pequeñito de un autor de estos que todo el mundo dice que son infilmables, que como es García Márquez. Bueno, él que yo, a través de Álvaro Muti, que ya vivía en México, y después de ir a Cannes, y mostrar primero, antes de Actas de Marusia, La Tierra Prometida, nosotros regresábamos a París, y ahí pues tenía un teléfono, llamamos al Gabo, en ese momento, don Gabriel, y nos reunimos en un café en París, entre San Michel y otra calle allí, muy conocida, en un París muy turbulento, en que había muchas marchas de estudiantes. Mercedes, estábamos en el café y decía, pero qué gente tan bulliciosa. Mercedes, la esposa de García Márquez. La esposa, claro, una mujer maravillosa. Y entonces allí nos conocimos y hablamos, y le mostré yo La Tierra Prometida, fuimos a una proyección a través de Alfonso Arau, que rentó una sala por allí para que viéramos las películas. Y luego de eso, pues, ¿por qué no hacemos una película? Yo le me propone, y yo le digo, o hablamos, y yo le digo porque me gustaría hacer, siempre, supongo que todo el mundo le decía lo mismo, 100 años de soledad. Así, casual. Porque claro, entonces me dijo, ¿eres muy audaz? Sí, sí, lo soy. Entonces me dijo, bueno, hijo, hay un cuento ahí en La Mamá Grande que se llama La Viuda de Montiel, y que fírmalo, si te gusta, fírmalo, y si no, te chingaste, me dice, te chingan. Y después se fue. Con la Mercedes se perdieron entre un tumulto ahí de estudiantes que protestaban, y él iba con ese aire tan gracioso de bailarín de mambo que tenía y todo lo demás. Y después después nos encontramos aquí en México, y mucho tiempo después pues, quedamos de acuerdo. Yo leí el cuento y me pareció que el cuento era una sola frase, que es el inicio: cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado, menos su viuda. Me dije, pero ¿para qué voy a escribir un guión si ahí está todo? Pero me había comprado unas libretas como esta, que eran chinas. Me gustan mucho las libretas, me las acaban de regalar y le agradezco mucho. Entonces llegué a la casa de él, en Fuego, en la calle Fuego acá, y me dice, bueno, ¿y el guión? Estaba sentado frente a mí. Entonces yo le abrí las dos libretas chinas y le mostré así. La frase. No, en blanco. En blanco. Así. Te lo estoy mostrándote, hay una aquí. Yo y no hay nada. No, le digo, hay la primera frase del cuento. Y te digo, ahí está la película. La película es la respuesta. Así que no hay necesidad de escribir guiones. ¿Para qué? Total, los guiones son siempre el mapa, nunca el camino. Bueno, nos reímos mucho y con mucha alegría hicimos la película. Y ahí sí que había una escena notable para mí, que a Gabo no le gustaba volar de ninguna manera. Y yo en algún momento, estando en Tlacotalpa, le dije, mira, hay una escena que no podemos resolver. Y dije, ¿cómo se hace el amor en una hamaca, güey? ¿Cómo? Explícame, porque aquí nadie sabe, ni los actores, ni las actrices, ni los extras. Nadie sabe, ni nadie me la quiere explicar. Entonces me dice, no te preocupes, que ahí te voy. Me dice. Y dije, oh, ahí va. Okay. ¿Qué sé yo? Estábamos en Tlacotalpan y de pronto ladran los perros, todo se mueve, la tierra se mueve, el viento, un hombre se pone a hablar evangélico, parece, sobre la llegada de Dios o el fin del mundo, no sé qué, y viene un helicóptero y entre medio de todo eso, las polvareas y todo lo demás, aterriza ahí y baja el príncipe de las letras hispanas, baja el Gao con Mercedes de ese helicóptero. Y claro, recibe el presidente municipal y la banda, se arma algo, una fiesta
como en los murales de Diego Rivera. Y él, con Mercedes, le enseñan a los actores y a las actrices, ante todo el mundo ahí, cómo se hacía el amor en una hamaca. Okay. Fue fantástico, fue realmente algo que ya ha estado integrado a la película. Como decir, romper la secuencia y hacer una estética inconclusa. Meter todo ahí adentro, por ejemplo. Haciendo la vida de Montiel, usted hace una declaración justamente en este pequeño libro que escribe Jorge Ruffinelli, diciendo que el cine... Es muy bonito este libro. Usted dice ahí que el cine es una herramienta política, es una herramienta de cambio social, pero también es una manera de reivindicar la cultura, que es un arma, que el cine es un arma política y social. ¿Sigue pensando lo mismo, maestro Litín? Yo sigo pensando lo mismo. Si hay alguna virtud, comillas, que yo tengo es la continuidad en mi obra, ¿no? La perseverancia en determinados principios, lo cual desde mi primer cortometraje, Por la tierra ajena, que dura 5 o 6 minutos, hasta Allende en su laberinto, usted puede que hay una línea de coherencia. Pero aclaremos una cosa, yo hablo de la política y de la estética, política y estética y sociedad. Es decir, no la política aplicada a los pequeños problemas o a los problemas electorales y de ese tipo, que alguna gente no entiende, sino a gran política de independencia que significaba y que significa hoy en día encontrar la identidad latinoamericana. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro camino? Como diría Fuente. ¿Qué montañas tenemos que subir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo responder a la pregunta de Rulfo? He llegado a Comal a buscar a mi padre, que es un tal Pedro Páramo. ¿Quién es nuestro padre? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sabemos. Bueno, Europa puede hablar de su historia porque tuvieron el medioevo y tuvieron el Renacimiento. Pero si nosotros no hemos tenido todavía nacimiento conocido, ¿cómo podemos llegar a superar el medioevo, entre comillas? O a llegar más allá a un renacimiento, o estamos en un permanente renacimiento, o nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro se conjugan en un solo presente, que es la búsqueda y la necesidad de encontrar esta identidad como naciones, como pueblos, y cómo unificarnos. La utopía americana que todavía sigue en pie. Este es el sentido que yo le doy al cine y a la política. En este sentido, planteo siempre la relación, porque cuando se escribe un libro no hay ninguna actitud y comportamiento humano que no sea política. Aquí mismo nosotros estamos hablando de creencias, de ideas, de apertura, de culturas, y eso es política. Maestro, en ese sentido. Muchas gracias, de verdad, un placer platicar siempre con usted, verlo, y esperamos muy pronto esa próxima película, que ojalá que sea muy muy pronto para volverlo a tener aquí en Cinema 20.1. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Pues nos vamos ya con estas palabras alentadoras y emocionantes del maestro Miguel Litín. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1 y nos vemos en el próximo programa.